se ha realizado, creo, un importante contacto a través de los representantes de la Casa Blanca y del presidente Trump con la presidenta Xiomara Castro a través de contactos específicos en los cuales se ha llegado a acuerdos importantes en varias materias. Y estos han sido parte, como digo, de un nuevo contacto y yo creo que de una visión muy franca, pragmática, de una relación mutua que se abre bajo los nuevos criterios de la administración Trump y naturalmente los criterios de la administración de la presidenta Xiomara Castro. Bajo este esquema hemos estado en contactos permanentes con la administración Trump y, como digo, directamente con la Casa Blanca, sin perjuicio de los canales adicionales que se tienen a través de la Cancillería hondureña, el Departamento de Estado, la Embajada de Estados Unidos en Honduras y también nuestro embajador en Washington. Parte de estos temas que hemos abordado con la administración Trump incluyen 5 puntos, yo creo que muy importantes a destacar. Uno, el tema migración. Obviamente estamos llegando a acuerdos importantes, entre ellos el tema de los vuelos militares y otros temas ligados a posibles acuerdos para abordar la temática migratoria desde el punto de vista del interés mutuo de ambas regiones, de ambos países. Adicionalmente, se ha llegado a un acuerdo también sobre el tema de la extradición, que es lo que posteriormente ya la presidenta ha anunciado, que yo explicaré. Adicionalmente, se ha llegado también a acuerdos sobre la continuidad de los acuerdos militares y de seguridad entre Honduras y los Estados Unidos. Adicionalmente, el cuarto punto es sobre la revisión de ciertas cláusulas del Tratado de Libre Comercio entre Honduras y los Estados Unidos, especialmente ligados a los temas de alimentarios y de productos alimentarios que son del interés y ha sido del interés de la presidenta Castro por el impacto negativo que ha tenido el tratado en algunos productos alimenticios más entendibles. Simplemente que el periodo de suspensión de lo que era la denuncia del tratado y que ya había corrido su término y que apenas quedan 10 días para que se denuncie, que es hasta el 28 de febrero, se le da vigencia durante todo este periodo de año y será reactivado finalmente ese periodo hasta el 27 de enero del 27 de enero de 2026. O sea, se retoma la vigencia del tratado y ya quedará al nuevo gobierno y a la nueva administración decidir si mantiene la denuncia o no la mantiene. Entonces, es la voluntad del gobierno de la presidenta Xiomara Castro reiterar, y lo hemos dicho en varias ocasiones, que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro reitera su voluntad inquebrantable de luchar por el fortalecimiento de la institucionalidad, el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y las consecuencias nefastas estructurales para el país que ha dejado el golpe de Estado y la narcodictadura que imperaron en el país durante 12 años y 7 meses. Reitera que la cooperación judicial internacional es importante para la lucha contra las amenazas generadas por el crimen transnacional, entre ellos mecánicas como la extradición que son positivas. Y recuerda precisamente que en este proceso de conversaciones con los Estados Unidos se ha llegado a este acuerdo y se mantiene, entendemos, pues bajo la vigencia del tratado todavía, la posibilidad de utilizar la extradición, obviamente sin que tenga implicaciones para ni las Fuerzas Armadas ni al proceso electoral, que era, creemos, la importancia por la cual la presidenta había decidido su vigencia. Y queremos reiterar, la relación con la administración Trump es muy positiva, muy pragmática, hablando de manera franca con la Casa Blanca a través de las dos administraciones, tanto del presidente Trump y de la presidenta Xiomara Castro, y creemos que esto es muy positivo para nuestra relación con Honduras bajo el mismo esquema de respeto mutuo, respeto a nuestras soberanías y no injerencia en los asuntos internos como Estado. Así que creo que ha sido un proceso muy interesante en el que con una nueva administración de los Estados Unidos la presidenta Castro ha llegado a acuerdos muy importantes en estas 5 áreas y entre ellas el tratado de extradición, y les reitero, el tema migratorio, el tema de la extradición, los acuerdos militares y su vigencia, las cláusulas del TLC que serán estudiadas y las posibilidades de coinversión o joint venture
de los Estados Unidos en lo que será el proyecto del ferrocarril interoceánico, que podrá traer grandes transformaciones para Honduras. Muchísimas gracias y pues abiertos a las preguntas que quieran realizar. Muy bien, le cedemos el uso de la palabra a Canal 11. Pasar rápido, René, que tenemos tiempo ahí. Muchas gracias. Por acá voy. Ministro, luego de esta decisión, se normalizan por todas ya las relaciones con los Estados Unidos, van a continuar las extradiciones, luego de esta decisión del día de hoy. Sí, mire, las relaciones yo creo que estaban normalizadas. Obviamente en las relaciones siempre hay a veces, y lo hemos reiterado siempre, algunas visiones diferentes sobre temas específicos. Ya con la nueva administración Trump hemos llegado a estos acuerdos, se mantiene la continuidad del tratado de extradición en el periodo que queda, como digo, hasta prácticamente la llegada del nuevo gobierno, en que se mantiene, diría yo, hasta ese momento el tema de la denuncia, que se reactivará en esa fecha. Ahora aumentamos, como digo, el plazo de que se siga aplicando el tratado, y ya le tocará al nuevo gobierno de la República definir si desea continuar con el tratado o no en este periodo en que nosotros mantenemos la vigencia bajo ese esquema que hemos acordado con los Estados Unidos. Seguidamente, el medio de comunicación UNTV. Se le hará en este momento otra consulta. HRN. En este momento la consulta que le formula otro medio de comunicación al canciller, se le hace la consulta sobre que hablaba sobre algunas implicaciones al momento de suspender el tratado de extradición. Y lo segundo, usted habla de una salvaguarda. ¿A qué se refiere? Sí, mire, queremos reiterar para volver al antecedente. ¿Qué ocasionó la denuncia del tratado por parte del gobierno de la República, de la presidenta Xiomara Castro? Fueron las expresiones de la Embajada de los Estados Unidos en Honduras sobre una visita del jefe del Estado Mayor Conjunto y del ministro de Defensa a unas competencias militares a Venezuela que no tenían más que una implicación de ese tipo, y se generó una especie de duda sobre una posible implicación de estos altos funcionarios hondureños con el posible manejo de tráfico de droga, lo que sí nos preocupó muchísimo, porque como lo dijimos en nuestro momento, en ese momento, se generaron dentro de los informes de inteligencia que tiene la Presidencia de la República las posibilidades de que se generara una desestabilización dentro de las Fuerzas Armadas, y la Presidenta, como parte de sus atribuciones de Estado, ante un año electoral a puertas y que las Fuerzas Armadas es el garante del proceso electoral nacional, no podría permitirse que en ninguna forma cualquier convenio o tratado como el de extradición se pudiera utilizar para generar una desestabilización. Esa fue la causa principal, y cuando hablamos de que se ha llegado a este acuerdo es que entre ambos países pues se ha determinado que se mantendrá esta vigencia del tratado en el sentido de que no se afecte obviamente la integridad, digámoslo así, de las Fuerzas Armadas, como también la Presidenta lo ha señalado en su tuit. El acuerdo es precisamente que se maneje un proceso de extradición objetivo, netamente legal y netamente basado en circunstancias factuales, reales y no de ninguna forma politizadas, para no poner en riesgo precisamente algo muy importante para Honduras como es su proceso electoral. El medio de comunicación HCH. Vamos a escuchar otra cosa. Canciller, buenos días. Creo que no repetiré la pregunta, pero sí quiero que nos deje clara la respuesta. Cualquier orden de extradición, sea de políticos que ingresen en todo este 2025, ¿se le dará trámite sí o no? Es porque usted en el penúltimo párrafo manifestó que uno de los acuerdos es no dañar el proceso electoral. Pero ¿qué pasa si un narcotraficante es solicitado en extradición y pertenece a algún partido político? Buenos días. Buenos días. Reiteramos, el tema es que entre ambas partes se manejen estos temas de manera objetiva, o sea, no estamos para favorecer a políticos, no, ni estamos para favorecer, obviamente, si hay criminales que tengan que responder ante la justicia. Pero si de alguna forma el tratado pudiera ser utilizado para, digamos, desestabilizar
a la forma de gobierno, a desestabilizar al proceso electoral a través del, por ejemplo, el ataque a las Fuerzas Armadas, y esto generara una coyuntura compleja en el proceso electoral. Esa es nuestra preocupación, y por lo tanto es mantener una comunicación abierta con los Estados Unidos para que sea un proceso, como digo, ordenado, objetivo y basado en los hechos puramente legales, y que no pudiera tener ninguna duda o no se generara ninguna duda sobre el tema puramente político, sino que sea, obviamente, si son temas legales, se recibirán y se analizarán bajo esa luz, pero que no tenga ninguna posibilidad de ser usado políticamente. Yo creo que debe quedar claro que es esa objetividad, que se maneje un tratado como debe ser, de forma formal, objetiva, legal y concreta, y no basado en cualquier posible manipulación política que se pudiera dar sobre bases no reales o no existentes. Obviamente es lo que se manejará en este intercambio con los Estados Unidos, y se reactiva, el tratado se reactiva de hecho hasta, como lo digo, de manera puntual, hasta que el nuevo gobierno defina si desea continuar con su denuncia o no. Ya le tocará a la nueva administración en el 2026 definir este proceso. Canal 6. Escuchamos en este momento otra consulta que se formula en este momento. Quiero consultar el tema de reactivar la denuncia del tratado de extradición, según entiendo, ya que esta podría ser el 27 de junio para que mañana finalice el 27 de enero. Y también quiero consultar sobre el caso de los puntos a revisar del tratado de libre comercio. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. No, reitero, o sea, se reactiva la vigencia. Lo que queda pendiente es la denuncia, digamos, quedaban 10 días para la denuncia, entonces hemos suspendido ese proceso ahí, y se reactivará la denuncia el 27 de enero de 2026, o sea, esos 10 días que quedan ya le quedarán al nuevo gobierno para definir si la suspende, si la cambia, si negocia algo nuevo con los Estados Unidos, o ya le tocará al nuevo gobierno. Nosotros, como digo, en compromiso de mantener esta colaboración, y creo que hay que reconocer ampliamente el proceso de intercambio diplomático y político con la nueva administración Trump. Creo que, como lo digo, ha sido muy positivo, y eso nos ha permitido llegar a acuerdos concretos con ellos. Y en el caso particular del TLC, la presidenta Xiomara Castro y nuestro gobierno ya lo ha dicho públicamente en varias ocasiones, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos ha tenido, obviamente, algunos impactos positivos, pero también ha tenido algunos impactos negativos. Como en el caso, por ejemplo, de productos tradicionales hondureños del sector agrícola, como el maíz blanco, o ha tenido problemas también con el sector de arroz, u otros que le preocupan a los productores nacionales, y por lo tanto para nosotros es importante, y hemos solicitado desde hace algún tiempo, que se reaperturara un proceso de revisión y renegociación del tratado a la luz de estos beneficios o no beneficios que ha tenido el tratado, sobre todo en el sector de productos alimentarios y agrícolas, que son de prioridad para Honduras en su seguridad alimentaria y en su soberanía alimentaria. Entonces esa es la idea, y los Estados Unidos está abierto a hablar de este tema, y hay una buena voluntad del gobierno de la administración Trump. Entonces también, como le digo, son parte de estos 5 grandes temas que son parte del interés mutuo como países, y que los que nos estamos poniendo de acuerdo. Yo creo que ese es el mensaje más positivo de lo que es la relación que se está dando con la nueva administración Trump y la presidenta Xiomara Castro. Periódico Libertador y luego Hoy Mismo. Sí. Bueno, se altera. ¿Qué otros elementos salen a Honduras con el tema de la extradición? Y si se piensa, por ejemplo, en su renovación, para exigir que se extradite estadounidenses que han cometido delitos contra los hondureños, como es el caso de Axel López, Estampa con los hospitales móviles. Bueno, de hecho, nosotros se han planteado algunas solicitudes de extradición a los Estados Unidos. Obviamente, el principio fundamental, diría, en esta relación con la nueva administración Trump es el principio de hablar directamente, de hablar pragmáticamente y de el interés mutuo. Una relación de amistad que se renueva, y en el cual obviamente nosotros esperamos que, de igual forma como nosotros aplicamos el tratado de extradición, ellos lo apliquen para casos concretos. Se han presentado algunas solicitudes, obviamente, como lo he dicho, la Cancillería es simplemente un canal de comunicación en los procesos de extradición, y si se han solicitado, compete a las autoridades judiciales o a la Fiscalía determinar cuáles son los casos cuando decidan hacer públicos.
y a las autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pero sí hemos solicitado algunas extradiciones durante nuestra administración de personas para que sean extraditadas a Honduras de los Estados Unidos, y esperemos que les den el mismo tratamiento recíproco que nosotros le damos a las extradiciones que recibimos de parte de los Estados Unidos de América. Señor presidente, disculpe que sea reiterativo en cuanto al tema de las salvaguardas que escribió la presidenta Xiomara. Para que los hondureños entiendan, ¿me puede explicar qué significa eso? Sí, mire, es simplemente el mecanismo de que busquemos siempre entre esta relación directa con los Estados Unidos el manejo de verificar, obviamente, que las solicitudes no obedezcan a más que temas netamente objetivos de la aplicación del tratado y no pudieran poner en riesgo, bajo ninguna manipulación política, el proceso electoral o la integridad de las Fuerzas Armadas en un proceso en el que Honduras entra. Prácticamente estamos a puertas de un proceso electoral primario en pocos días y un proceso electoral general. Y por lo tanto la preocupación de la presidenta cuando denunció el tratado, porque lo hizo el 28 de agosto, era precisamente ante las dudas que se habían lanzado sobre el jefe del Estado Mayor Conjunto y el ministro de Defensa en aquel momento, sin que hubieran realmente ni pruebas concretas ni casos concretos, sino simplemente que habían ido a una competencia de cadetes militares. Y por lo tanto eso nos preocupó porque se generó dentro de algunos oficiales de las Fuerzas Armadas este intento de tal vez buscar conspirar contra el jefe del Estado Mayor Conjunto, y como lo ha dicho la presidenta, su obligación es mantener la paz interior y garantizar la continuidad democrática y constitucional del Estado de Derecho de Honduras, y cualquier amenaza precisamente a las Fuerzas Armadas cuando entrábamos a un proceso electoral, lo vimos como realmente es una amenaza. Entonces es acabar con esas posibles dudas y que no tengan ningún impacto en esa actividad puramente electoral, y que obviamente se maneje el tratado de conformidad a las normas mismas que tiene y a los delitos que pudieran estar implicados realmente y legalmente personas que son solicitadas en extradición. Siguiendo con el orden de la palabra, Radio Globo y luego Canal 1. Sí, bien, muchas gracias, señor canciller. He escuchado atentamente toda la explicación que usted nos ha dado sobre estos acuerdos, pero específicamente de nuestros migrantes que lograron ponerse de acuerdo a favor de ellos. Bueno, estamos conversando sobre un acuerdo migratorio que implique obviamente la atención de estos temas con los Estados Unidos. Y obviamente en su momento, cuando lleguemos a este acuerdo, lo anunciaremos. Por ahora yo creo que es de destacar los vuelos militares que se han aprobado en parte de estas conversaciones. Creo que han sido un manejo adecuado. No hay hasta este momento deportaciones excesivas, solo hemos recibido 4 vuelos militares, los hemos coordinado adecuadamente con las autoridades americanas, igual que los vuelos que teníamos ya civiles que se habían estado previendo anteriormente. Entonces yo creo que la ganancia es parte de esa posibilidad de trabajar de manera conjunta para que se maneje esta temática de manera digna, de manera adecuada, de manera ordenada. Y el otro tema, obviamente, estamos bajo conversaciones y lo anunciaremos sobre los intereses que tengamos nosotros como país en esta materia, que implican varios procesos como el TPS y otros que nosotros estamos hablando y que son del interés nacional. Obviamente, esperamos que en este proceso avancemos en un acuerdo satisfactorio para ambos y estamos en ese proceso con los otros puntos que hemos mencionado y estamos trabajando en esa temática. Secretario Eduardo Enrique. Sí, otra consulta. Sí, bien, secretario Eduardo Enrique, es importante saber, bueno, en cuanto al discurso de la oposición, se cae, ya que la presidenta Xiomara Castro ha decidido pues mantener el tratado de extradición considerando su enfoque en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, ya que fue realmente criticada por muchos de la oposición. Mira, yo creo que se demuestra nuevamente que tener la capacidad de un Estado digno que pueda hablar francamente con otro país amigo y en el que a veces hay diferencias, eso no implica que la relación se rompe, no implica que la relación no es la positiva. Yo creo que desgraciadamente muchos miembros de la oposición viven en un estado permanente de temor y de sumisión anterior a unas nuevas realidades que tiene el mundo y ante nuevas realidades y coyunturas que se están dando. Y creo que el mensaje es que
la diplomacia debe ser digna, debe ser soberana, debe ser para proteger nuestros intereses como Estado y bajo esos intereses entrar en conversaciones con países amigos y llegar a acuerdos que sean beneficiosos para ambos. Entonces yo creo que se cae precisamente esas preocupaciones de un esquema que yo creo que es muy arcaico, que tienen muchos que tienen temor de decir las cosas como son, tienen temor de defender a Honduras, tienen temor de levantar la cara digna y de hablar de tú a tú con otro Estado, que independientemente del tamaño que tenga otro Estado, que lo reconocemos, pues podamos hablar francamente. Yo creo que esto refleja que cuando uno habla en ese sentido, con el respeto mutuo, se llegan a acuerdos positivos para los países. Canciller, seamos contundentes. ¿El tratado sigue vigente o no sigue vigente, canciller? No, el tratado sigue vigente. O sea, lo que se suspendió es el periodo para la denuncia. O sea, el tratado sigue vigente hasta el 26 de enero de 2026, en que se reactivan esos 10 días pendientes, para explicarlo de esa forma. Pero ya le tocará al nuevo gobierno de Honduras, que asuma después del proceso electoral libre, democrático y bajo el voto soberano del pueblo hondureño, definir si lo desea continuar, si lo desea denunciar o lo desea renegociar. Ya la presidenta Xiomara Castro ha definido que bajo esta conversación mutua con los Estados Unidos positiva, queda claro, se alejan las dudas de una aplicación del tratado para ningún otro fin, sino simplemente el objetivo para el cual fue firmado, y seguiremos colaborando con los Estados Unidos, como lo decimos, en temas de lucha contra el narcotráfico, lucha contra la corrupción, acuerdos militares, acuerdos de defensa y seguridad, el tema migratorio, el tema del TLC y la gran posibilidad de que hay un interés de Estados Unidos de entrar en esta coinversión para el ferrocarril interoceánico. Para concluir, Radio América y TV5, y termina la conferencia. Usted ha dejado claro, canciller, que el tratado continúa. Ahora bien, ¿qué va a pasar o se le va a dar el proceso normal de las solicitudes que ingresen en el mes de febrero y en el mes de marzo? Sí, así es, como le digo, el tratado está vigente. O sea, mientras el 26 de enero ya le tocará, el 27 de enero de 2026 al nuevo gobierno definir. Mientras tanto, nosotros lo seguiremos aplicando y ese es el fin de este acuerdo con los Estados Unidos, que se seguirá aplicando y lo manejaremos de manera efectiva entre ambas partes. Y a las que ingresen, o sea, no hay fin del tratado, para decirlo así, el 28 de febrero,